Buenos días, hermanos, gracias por estar en este momento en el tiempo de la escuela dominical. Vamos a comenzar en esta mañana con un himno de adoración. Busquemos el 230, grande es tu fidelidad. Vamos a entonar este himno para la honra y la gloria de Dios. Le invitamos a todos a que busquen en su himnario el número 230 y todos estemos en nuestros lugares para empezar el tiempo de la escuela dominical. 230, por favor. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, versículo 22 y 23 dice: porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dice así: oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche obscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios de su bendición para comenzar este tiempo de escuela dominical. Oremos, por favor. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor.
Gracias te damos por los hermanos que pueden estar con nosotros en esta mañana, en el tiempo de la escuela dominical. Pedimos por favor que usted bendiga este estudio, Señor. Permite que la congregación se pueda conectar a tiempo y no perdamos absolutamente nada de lo que tu palabra nos tiene que enseñar. Te ruego, por favor, Señor, aclara mis ideas, mis pensamientos. Señor, dame palabra sencilla. Permíteme expresar lo que tú me has mostrado a través de la Escritura y que seamos edificados. Gracias te damos, Señor. Bendice a mis hermanos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 1, versículos del 21 al 26. Yo doy lectura. Hechos, capítulo número 1, versículos del 21 al 26. La iglesia ya se ha formado. Cristo ya se ha dado a conocer delante de sus apóstoles, y la Escritura nos enseña que ellos ya han recibido el Espíritu, según se nos enseña en el Evangelio de Juan. Y ahora la iglesia tiene la responsabilidad de reunirse una vez más y poder tomar decisiones importantes. Es de suma importancia y muy interesante que a lo largo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, multitudes escucharon el Evangelio de la misma boca del Señor Jesucristo. Él, comenzando su ministerio, dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Fue tanta el auge de la predicación de nuestro Salvador que dice la Escritura que en alguna ocasión se reunieron más de 5,000 personas. Después la Escritura nos enseña que en varias ocasiones el Señor guió al Evangelio, a la fe en Jesús, a varios diferentes grupos. La Escritura nos dice que hubo 10 leprosos, de los cuales recibieron sanidad, y uno de ellos fue el que regresó a darle la honra y la gloria a Dios. La Escritura nos enseña que estos 2 gadarenos en el Evangelio de Marcos conocieron a Cristo. El Señor les dio la oportunidad de ser libres de la influencia de Satanás, la posesión que ellos tenían, y así sucesivamente. Pero es de notarse, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 3, el mismo Señor Jesucristo está guiando a Nicodemo a los pies de Cristo. Pero cuando leemos las Escrituras, es interesante que no están esas 5,000 personas. En el libro de los Hechos, después de la resurrección de Cristo, no vemos a esos hombres y a esas mujeres que se contaban por multitudes en la predicación de nuestro Señor. Vemos solamente un grupo reducido aproximadamente de 120 personas, con lo cual comenzó la iglesia. Y eso nos enseña una gran realidad en cuanto a la eclesiología. Todos son salvos. Las personas que han puesto su fe y su confianza en Jesucristo irán a la gloria, pero la iglesia es un grupo totalmente aparte. Es un grupo que son salvos, se han arrepentido, pero de entre las multitudes es un grupo exclusivo. Entonces le invitamos a que usted considere eso. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 21 al 26, yo voy a dar lectura. Le invito por favor a que busque en su Biblia Hechos capítulo número 1, versículo 21 al 26. Dice la palabra de Dios: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros y de su resurrección. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Llorando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echó suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11. La Escritura nos enseña que ahora la iglesia como tal, ya formada después de la resurrección de Cristo, y entendemos que todavía no ha venido sobre ellos la venida del Espíritu Santo, según el libro de los Hechos en el capítulo 2, hay un espacio
por lo menos, déjeme decirle, hay un espacio por lo menos entre la ascensión de Cristo en Hechos capítulo 1, versículo 6 en adelante, hasta Hechos capítulo número 2, hay un lapso por lo menos de 10 días, lo cual es muy significante. La iglesia ya como tal, dentro de ese periodo de 10 días antes de entrar a Pentecostés, la iglesia ya había sido formada y la iglesia ya estaba comenzando a tomar decisiones importantes. Hemos mencionado desde la semana pasada cuáles son algunas de las características y condiciones que se requiere para formar parte de la iglesia de Cristo, Una vez más queremos recapitular que una cosa es la iglesia de Cristo y otra cosa es la iglesia terrenal, la iglesia local. La iglesia de Cristo, absolutamente todos son salvos, y dentro de la iglesia local desafortunadamente hay tanto gente salva como todavía incrédulos. Es importante distinguir esas verdades que son muy claras y muy evidenciadas a lo largo de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son algunas de estas características? Habíamos mencionado dos de ellas. La primera de ellas es de que la iglesia de Cristo, con I mayúscula, son hombres y mujeres que se han arrepentido y han puesto su fe y su confianza en Jesucristo, según se nos enseña en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 38 al 41. Esa fe que ha sido puesta en Cristo está remarcada constantemente en la palabra de Dios. No podemos tener acceso a la iglesia de Cristo sin estar en Cristo. Por ejemplo, vemos Mateo capítulo 16, versículos del 16 al 18, Marcos 11 al 23, Juan capítulo 3, versículo 18, Juan capítulo 6, versículo 47, Juan capítulo 7, versículo 38, Juan capítulo 10, versículo 24 al 30, etcétera, etcétera. Todos esos textos ya los hemos mencionado desde la semana pasada. Entonces recordemos que es importante entender esta declaración importante. No podemos pertenecer a la iglesia de Cristo sin estar en Cristo. Es necesario que las personas sean salvas para pertenecer a la iglesia de Cristo. Hechos capítulo número 2, versículo número 47, dice la palabra de Dios: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser, ¿qué dice ahí? Salvos, a los que habían de ser salvos. Juan capítulo número 3, por favor. Juan capítulo número 3, versículo número 3. Juan capítulo 3, versículo número 3 al 5, dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver, ¿qué dice ahí? El reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, note esa palabra Espíritu con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo, el que no naciere del Espíritu no puede, subraya esa palabra, no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios está en el corazón de la persona, está en un lugar geográfico llamado el cielo, y un día el reino de Dios se manifestará aquí en la tierra, donde dice la Escritura: hágase tu voluntad, así como es hecha en los cielos, que se haga también asimismo aquí en la tierra. Hechos capítulo número 5, por favor. Hechos capítulo 5. La verdadera iglesia de Cristo no levanta una bandera denominacional, más bien levanta una fe en común, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hechos capítulo 5, por favor, versículo 14, dice la palabra de Dios: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Capítulo 11 del mismo libro de los Hechos, capítulo 11, versículo número 24, por favor. Capítulo 11, versículo número 24, dice la palabra de Dios: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y note la siguiente expresión, y una gran multitud fue agregada, ¿a dónde? Al Señor, o sea, fue colocada en Cristo. Entonces vemos que la iglesia de Cristo la persona, hombre o mujer, debe de arrepentirse. El arrepentimiento es fundamental.
también debe de haber puesto su fe y su confianza en Jesucristo, declararlo como su Dios y Señor y Salvador. Esas personas, cuando hacen eso genuinamente y Dios les concede el don de la salvación, entonces se espera inmediatamente que estas personas que han nacido de nuevo tomen el siguiente paso, que es el de bautizarse, hacer una profesión pública de fe. Se espera que cada persona que ha puesto su fe y su confianza en Jesucristo, 1, se bautice, 2, sea agregada a una iglesia local, sea agregada a la iglesia local. Si usted estudia la palabra de Dios, no vemos en ningún pasaje de las Escrituras donde Dios dé una afirmación positiva de estar en el Señor sin pertenecer a una iglesia local. No vemos en las Sagradas Escrituras ningún cristiano solitario. Todos, de alguna manera, fueron añadidos a la iglesia local. En el contexto de los primeros años de la iglesia, ya sea que fueron añadidos a la iglesia en Jerusalén o fueron añadidos a la iglesia en Antioquía. Es necesario que la persona que ha puesto su fe y su confianza en Cristo dé testimonio de esa salvación, y la manera en la cual el Señor ha decidido que así sea es a través del bautizo. Es increíble que hay muchas personas que pueden estar asistiendo a la iglesia local, pero no se han bautizado. Es increíble que hay muchas personas que pueden estar asistiendo a una iglesia local y deliberadamente no quieren ser bautizadas. Es increíble que hay muchas personas que pueden identificarse con la predicación, la alabanza, pero son rebeldes en cuanto a ese mandamiento del bautizo. Entonces, dentro de la iglesia de Cristo, es importante que sus miembros sean bautizados, no porque el bautizo quite pecados, no porque el bautismo les dé un don especial, un poder especial, no, sino es la manera en la que públicamente nosotros expresamos que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Si usted no se ha bautizado, le exhortamos de antemano a que usted tome la decisión de bautizarse. Mateo capítulo 28, por favor. Mateo capítulo número 28, vaya conmigo en el texto bíblico. ¿Cuáles son las condiciones que el Señor pone para formar parte de su iglesia? Bueno, la primera de ellas es arrepentimiento, después es fe, es las dos caras de la misma moneda llamada salvación. Hay que arrepentirse y hay que ejercer fe en Jesucristo. Después la persona recibe el don de la salvación, la vida eterna, y la Escritura nos enseña que el Señor espera que tomemos la decisión de bautizarnos. Mateo capítulo número 28, versículo número 19, dice la primera parte del texto: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Ahora, es importante que usted entienda esto. Cuando el Señor está hablando del bautismo, es importante que usted entienda que el contexto son hombres y mujeres que han sido judíos. Desde su nacimiento hasta este punto en la historia, ellos están familiarizados con las enseñanzas del Antiguo Testamento. El cimiento, vamos a decirlo, los primeros miembros de la iglesia de Cristo, que a la vez terminaron siendo los primeros miembros de la iglesia local en Jerusalén, eran judíos que conocían los principios bíblicos de separación. Eran hombres y mujeres que conocían los principios bíblicos acerca del diezmo. Eran los hombres y mujeres que conocían los principios acerca de Dios Padre. Ellos sabían acerca del Mesías. Ellos habían escuchado de alguna manera, no sabemos qué tan profundamente, pero seguramente había en el corazón de cada uno de estos primeros miembros de la iglesia de Cristo y de la iglesia local el concepto del Mesías, y ciertamente que lo había, puesto que estaban recibiendo a Cristo como su Mesías. Pero es increíble que el Señor, al decirles que los manda por el mundo entero, en su mente el Señor sabía que en cuestión de algunos años, la mayoría de las personas que iban a formar parte de la iglesia de Cristo y la mayor cantidad de personas que iban a formar parte de la iglesia local iban a ser gentiles.
Y los gentiles no conocíamos nada acerca del bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es acerca de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo? ¿Qué es eso del diezmo? ¿Qué es eso acerca de la congregación? ¿Qué es eso acerca de la palabra de Dios? ¿Verdad? Haciendo específicamente mención en este contexto específico acerca del Antiguo Testamento. Todavía no se escribían las cartas paulinas. Entonces, por eso es importante que el Señor añade que debemos de enseñar, que este cimiento de los primeros miembros de la iglesia necesitan y tienen la obligación de enseñarle a los futuros miembros de la iglesia de Cristo y a los futuros miembros de la iglesia local los principios rudimentales básicos de la fe cristiana. Por eso el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Cuando los primeros creyentes comenzaron a hablar con los gentiles no teníamos ni la menor idea acerca del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. La mayoría de la gente adoraba a los animales, adoraba las piedras, los árboles, adoraba a otros seres humanos, tenía mucho pensamiento de espiritismo, deidades, espíritus inmundos, demonios, en pocas palabras. Entonces la gente necesitaba cambiar su chip, la gente necesitaba cambiar literalmente su forma de pensar. Por eso entendemos que las características de ahora de aquellos hombres y mujeres que son parte de la iglesia de Cristo es que ellos necesitan ser adoctrinados. No es compatible a la luz de la palabra de Dios una persona que haya sido salva y no quiera pertenecer a la iglesia local y por ende ser enseñado en los fundamentos de la fe de los apóstoles. Es importante que usted entienda eso. Ahora, ganamos multitudes a los pies de Cristo. Hay personas y hay iglesias que cada semana ganan centenares y centenares de personas a los pies de Cristo, y está bien. Debemos de hacer todo lo que está a nuestro alcance por llevar las buenas nuevas del mensaje de la salvación, pero eso solamente es la mitad de la tarea. Debemos de enseñarles, adoctrinarles, mostrarles lo que la palabra de Dios nos enseña, los rudimentos principales de lo que la Escritura enseña acerca del matrimonio, acerca de la santidad, acerca de la iglesia, acerca del evangelio, etcétera, etcétera. Por eso es importante que nosotros entendamos que la iglesia de Cristo tomará de miembros de su iglesia local, los cuales ellos han sido previamente adoctrinados y enseñados en la fe de los apóstoles. Vuelvo a mencionarlo. Jesucristo habló a miles de personas. La Escritura dice que en el Monte de los Olivos había miles de personas ahí. Cuando el Señor repartió los panes y los peces, había ahí por lo menos 5,000 hombres, dice la palabra de Dios. La Escritura nos enseña que el Señor predicó el Evangelio. Él vino para darle las buenas nuevas a Israel, a los judíos. Vemos que el Señor habló masivamente, colectivamente, pero también habló individualmente. Pero cuando se comenzó la iglesia, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde están esas multitudes? ¿Dónde están esa cantidad de hombres y mujeres que en algún momento de la historia creyeron en Jesús? Déjeme decirle, cuando Jesús resucita y los apóstoles y los discípulos, dice la palabra de Dios, se encontraban tan espantados, solamente se encontraban ellos en el aposento alto. Era, según el testimonio del libro de los Hechos, aproximadamente 120 personas. ¿Qué sucedió con los demás? ¿Son salvos? Sí. ¿Están en la gloria? Sí. Pablo dice, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Pero la iglesia son los que siguen adelante. La iglesia son aquellos creyentes que siguen adelante. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, vino temor sobre muchos de aquellos que habían escuchado el Evangelio y retrocedieron. Y muchos de ellos retrocedieron por las amenazas que los líderes religiosos de su época les dijeron. El mismo texto nos enseña en los evangelios que los mismos fariseos habían dicho abiertamente en las sinagogas que cualquier hombre o cualquier mujer que declarara que Jesús era el Mesías debería de ser expulsado de la sinagoga. Expulsado de la sinagoga.
Y la Escritura da testimonio de que muchos prefirieron la gloria y la honra de los hombres en lugar de la de Dios. ¿Son salvos? Son salvos. ¿Han nacido de nuevo? Han nacido de nuevo. Pero la iglesia son aquellos que siguieron adelante, los que siguieron adelante. Yo quiero que usted entienda eso bien claro. Aquellos que siguieron adelante tuvieron que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Por eso la importancia de la escuela dominical para nosotros como iglesia local. El tiempo de la escuela dominical no es un tiempo de relleno, no es un tiempo muerto, es un tiempo donde podemos enseñar las verdades de la palabra de Dios. Es algo totalmente diferente a una enseñanza o una predicación general dentro de la iglesia local. La Escritura nos enseña que la verdadera iglesia de Cristo perseverará en la doctrina que recibió del Señor Jesucristo y de los apóstoles, porque el fundamento principal es Jesús, y sobre ese fundamento se edificaron los apóstoles y profetas. Vamos al libro de los Hechos, por favor, en el capítulo número 2. Hechos capítulo número 2, versículo número 42. Vea lo que dice la palabra de Dios. Está dando testimonio acerca de la iglesia de Cristo. Es anormal, escúcheme bien, es anormal que una persona que ha recibido su salvación no desee seguir aprendiendo de las cosas del Señor. No es normal. Hay algún problema allí. Hay algún problema allí. La Escritura dice que lo normal es que la gente empiece a conocer y a aprender la doctrina de los apóstoles. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, versículo 42. Dice la Escritura: y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Nota eso, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y si usted es sincero y usted ha leído todo el Nuevo Testamento, se dará cuenta que después de los evangelios lo que sigue es simplemente las doctrinas apostólicas, principalmente que enseñó y nos entregó el apóstol Pablo, Pedro, Juan y el pastor Santiago. Dice la Escritura en Mateo capítulo 28, por favor. Mateo capítulo número 28. Una vez más, regresemos al texto. Mateo capítulo 28. Vea lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, ¿y qué dice ahí? Haced discípulos. Haced discípulos. Esa palabra hacer discípulos es aprender las cosas básicas, caminar al lado del maestro, ver cómo él actúa, cómo él toma ciertas decisiones basado en su carácter que debe de ser moldeado a través de la palabra de Dios. Efesios capítulo número 2, por favor. Efesios capítulo número 2. Efesios capítulo 2. Se esperaría que todos los miembros de una iglesia local fueran parte de la iglesia de Cristo. Se esperaría, eso sería lo normal, que cada miembro, cada persona, hombre, mujer, niño, anciano, que forma parte de una iglesia local, sea parte de la iglesia de Cristo. Y solamente puede ser eso posible cuando nos hemos arrepentido genuinamente, cuando hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza única y exclusivamente en el Señor Jesucristo. Hemos declarado con nuestros labios que Jesús es nuestro Señor, hemos pasado por las aguas bautizables y estamos dispuestos a ser adoctrinados, estamos dispuestos a ser enseñados en la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo número 20 y 22, dice la Escritura. Efesios capítulo 2, versículos número del 20 al 22. Dice la Escritura: edificados sobre el fundamento de ¿quiénes, hermanos? De los apóstoles y profetas. Ahora subraya ahí la palabra profeta. Ahí se refiere principalmente no al concepto que mucha gente tiene de profeta, de profetizar o de declarar el futuro lejano o inmediato. No, esa palabra profeta ahí se refiere a predicadores.
predicadores, y no es otra cosa. Un profeta no es otra persona más que un hombre que ha recibido un mensaje de parte de Dios y que debe de ser entregado a la congregación. Básicamente es un profeta. A veces el mensaje es de carácter futurístico, por ejemplo lo que fue el libro de Daniel, lo que fue el libro de Isaías en sus diferentes capítulos, pero también las de reprensiones. Por ejemplo, el profeta Natán, él traía un mensaje de Dios específicamente y directamente hacia el rey David. Entonces no caigamos en el error de muchas falsas denominaciones que levantan la bandera del don de profecía, hablando de como ser como videntes, como de dar a conocer el futuro. No, se habla específicamente de la predicación. Usted va a ser edificado a través de la predicación. Usted puede ser de bendición, puede dar testimonio de la bendición que ha sido para usted en su iglesia local el escuchar a un siervo de Dios. Usted puede dar por sentado de que hay muchos de nosotros que podemos estar delante de un predicador y podemos ver la mano de Dios sobre ese hombre, podemos escuchar lo que la palabra de Dios nos dice a través de él, y no habría duda alguna que estamos delante de un varón de Dios. Yo mismo he sido edificado muchas veces delante de siervos de Dios que han sido utilizados de una manera poderosa a través de la predicación. Así es como nosotros somos edificados. Por eso la importancia de asistir al culto en la mañana, por eso la importancia de asistir al culto en la tarde, por eso la importancia de asistir al servicio entre la iglesia local haya determinado escoger un día entre semana, porque es la manera en la cual Dios ha decidido edificar a su iglesia a través de la doctrina de los apóstoles y a través de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Una vez más dice el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, que dice ahí, Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. La iglesia de Cristo tiene como cabeza principal a el Señor Jesucristo. La iglesia local verdadera necesita tener a el Señor Jesucristo como la cabeza principal. Ahora, es importante que nosotros entendamos que la iglesia de Cristo es reconocida en el mundo por varios términos, varios sinónimos. Vamos a ver algunos de estos sinónimos. Hechos capítulo 4, por favor. Vamos a ver de qué manera la iglesia de Cristo, por ende también las iglesias locales, sus creyentes, sus miembros, son reconocidos. Hechos capítulo número 4, por favor, vaya conmigo. Hechos capítulo número 4, versículo número 32. Hechos capítulo 4, versículo número 32. Dice la palabra de Dios: y la multitud de los que habían creído eran de un ¿qué? Un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas, que dice ahí, en común. Eran todas las cosas en común. ¿Cómo se les conoce a la iglesia de Cristo ahí? Como creyentes, como creyentes. Ponga esa pequeña nota a un lado del versículo número 32. La iglesia de Cristo, a través de la iglesia local, sus miembros son conocidos como creyentes. Hubo un tiempo en el cual su servidor comenzó a asistir a la iglesia local bautista. Empezamos a familiarizarnos con la enseñanza, con la doctrina, lo abrazamos esa fe, abrazamos esa doctrina, y era muy común entre nosotros, y todavía lo sigue siendo muy común entre nosotros hoy en día, que cuando nos dirigimos a alguno de los miembros de la iglesia local, nos decimos hermanos, hermano fulano, hermano sutano. Y nosotros estábamos tan familiarizados con los miembros de la iglesia local que a todo el mundo le decíamos hermanos, y muchas veces
En mi adolescencia, yo me dirigía hacia otras personas y les decía, es que hermano, y estaba en la escuela preparatoria o en la secundaria, ¿verdad? Y le decía al maestro hermano, o a mi compañera de lado hermano, ¿no? Entonces, déjeme decirle, hay muchas personas a las que les podemos decir hermanos en la fe en Cristo, ¿verdad? Esa sería como la dirección, la mentalidad con la cual utilizamos hoy en día la palabra hermano dentro del contexto de la iglesia, pero no son hermanos en la fe, ¿verdad? Yo le recuerdo al maestro de química decirle, es que hermano, sí hice la tarea, ¿no? Entonces, pues, cuando reaccioné dije, ¿por qué le dije hermano, no? Y seguramente el maestro me volteó a ver, pues, con ojos de que, ¿qué te está pasando, no? Pero es una realidad que la iglesia de Cristo, a través de la iglesia local, son conocidos como hermanos. Hermanos, Hechos capítulo 11, versículo número 29. Hechos 11, 29. Vea lo que dice la palabra de Dios. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro ¿a quiénes? A los hermanos que habitan en Judea. Por eso, dentro del contexto de la iglesia local nos decimos hermanos, ¿ok? Porque esa es una manera en la cual la palabra de Dios también nos enseña que la iglesia local se identifica. Hechos capítulo 12, versículo número 17. Hechos capítulo 12, versículo número 17. Vea lo que dice la palabra de Dios. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, sabed esto a Jacobo y a quiénes, y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. ¿Por qué hermanos? Porque procedemos del mismo Padre, ¿verdad? Procedemos del mismo Padre. ¿Y quién es? El Señor Jesucristo. Recordemos que el Padre y Jesús y el Espíritu Santo son la misma persona, Si alguien en alguna parte del mundo, no importa el color de su piel, no importa el lenguaje, la economía, la educación que él tenga, si él o ella profesa una fe genuina en el Señor Jesucristo, es recibido dentro de la familia de Dios, como yo también fui en su momento recibido dentro de la familia de Dios, y eso hace que seamos hermanos en la común fe. Por eso decimos hermandad, ¿verdad? Porque somos hermanos. Romanos capítulo número 1, por favor. Romanos capítulo número 1. Vaya conmigo en el texto. Romanos capítulo número 1, por favor. En el versículo número 13. Romanos 1:13. Vea lo que dice la palabra de Dios. Ya usted debe de recordar que la epístola de los Romanos se cree que se escribió aproximadamente entre el año 57 y 58 después de Cristo, y en esa época el apóstol Pablo tenía la intención de viajar desde Corinto hacia Roma para darles el mensaje de la palabra de Dios, y él manda por delante esta carta, y mire lo que el apóstol escribe en Romanos capítulo 1, versículo número 13. Dice la escritura, pero no quiero, ¿qué dice ahí? Hermanos. Ahora, el mismo texto nos enseña en la carta que Pablo nunca había ido a Roma. No, él sabía que no se había levantado, él no había tomado la oportunidad de estar anteriormente en Roma. Era la primera vez. De hecho, él dice que ni siquiera conoce a los hermanos allá, mas sin en cambio, la fe en Cristo los hace en común, una fe en Cristo, y dice el texto, pero no quiero hermanos, aun cuando hay gente que no conocemos, que nunca hemos visto, si ellos han puesto su fe y su confianza en Jesús, se han arrepentido, si han recibido el don de la salvación y la vida eterna, si ellos han tomado la decisión de pasar por las aguas bautismales, así como su servidor y muchos otros a lo largo y ancho del mundo y de la historia de la iglesia cristiana, esas cosas nos hacen hermanos en la fe. Hermanos en la fe, y es muy especial porque la familia de Dios es muy, muy grande. La escritura nos dice que la iglesia local, la iglesia de Cristo,
tenía muchas cosas en común, en igualdad. Mateo capítulo 23. Vaya conmigo, por favor. Mateo capítulo 23. Déjame ver si apunté bien el texto. Mateo capítulo 23, versículo 8 en adelante. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros, ¿qué dice ahí? Dice, sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Tenemos en comunión eso. Con el transcurrir de los años, con el transcurrir del tiempo, ese nombre de creyentes, de hermanos, déjeme decirle, se identificó cada vez más con el mismo nombre de Cristo. Por lo tanto, con el transcurrir del tiempo, a los creyentes, a los que forman parte de la iglesia de Cristo y son miembros de la iglesia local, se les llamó cristianos. Se les llamó cristianos. Hechos capítulo 11, por favor. Vaya conmigo en el texto. Hechos capítulo 11, versículo número 26. Y esto está sucediendo en la iglesia de Antioquía, que es la sede principal, es la iglesia local principal en este contexto bíblico, donde se reúne la mayor cantidad de creyentes gentiles. Creyentes gentiles. Vea lo que dice el capítulo 11, versículo número 26. Y se congregaron allí todo un año con ¿quién? La iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Nota cómo va de la mano la iglesia de Cristo. Hay una iglesia local y esta iglesia local tiene la responsabilidad de enseñar y adoctrinar, porque eso es parte de la iglesia de Cristo. De Cristo, dice una vez más el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó, ¿qué dice ahí? Cristianos, por primera vez, ¿en dónde? En Antioquía. Entonces notemos que aquí hay un juego de palabras que nos lleva a poder entender más claramente. Una persona que es cristiana es una persona que ha sido discipulada. Una persona discipulada es una persona que ha sido enseñada. Por lo tanto, una persona que no quiere ser enseñada, una persona que no quiere estudiar la palabra de Dios, una persona que no quiere ser enseñada en los principios básicos de la fe cristiana, tenemos que poner un enorme signo de interrogación allí. Él puede ser salvo, vuelvo a mencionarlo, él puede ser salvo, él ha puesto su fe y su confianza en Cristo, pero se espera que toda aquella persona que ha puesto su fe y su confianza en Cristo sea enseñado en las cosas básicas, las cosas, inclusive hay cosas más profundas de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 26, por favor. Capítulo 26, versículo número 28. Capítulo 26, versículo número 28. Dice la Escritura: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades ¿a qué? A ser cristiano. Ahora, ¿qué quiere decir ser cristiano en este contexto? No solamente Agripa no solamente entiende que es poner su fe en Cristo, sino también a estar dispuesto a ser enseñado en la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que involucra el contexto de la palabra cristiano en este pasaje. No nada más el apóstol está buscando que Agripa haga una profesión de fe y declare a Jesús como su Salvador personal, sino que ahora el mismo Agripa entiende que hacer eso lo colocaría en posición de humildad y estar dispuesto a ser enseñado en las verdades de la palabra de Dios. Por lo tanto, déjeme decirle, la iglesia de Cristo está fundamentada en eso. Tiene que haber puesto su fe y su confianza en Jesús. Tiene que haber recibido el don de la salvación, el don de la vida eterna. Automáticamente se añade a una iglesia local
que tiene la responsabilidad de enseñar las verdades profundas de la palabra de Dios. Y ese hombre o esa mujer, al ser adoctrinado y enseñado a través de las Escrituras, tarde o temprano él podrá ser llamado discípulo o cristiano, y él se reproducirá en otra persona más. Ese es el caminar de un miembro de la iglesia de Cristo. También es conocida como los santos. Los santos. Hechos capítulo número 9. Hechos capítulo número 9, por favor. Hechos capítulo número 9. Versículo número 13. Vea lo que dice la palabra de Dios. Hechos 9:13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho? ¿A quiénes? A tus santos. ¿En dónde? En Jerusalén. Cuando se refiere a Jerusalén, se refiere a la iglesia local, se refiere a la iglesia de Cristo, y se refiere a que los miembros de esa iglesia local que pertenecen a la iglesia de Cristo son llamados santos. Santos. Primera de Corintios capítulo 1. Los miembros de la iglesia de Cristo son conocidos como santos. Ahora, no solamente en palabra o en título, pero también en su estilo de vida. En su estilo de vida. Es importante esto, en su estilo de vida. Cuando hablaban de ser cristiano, no solamente era un título, era un estilo de vida. Ellos se parecían mucho a Cristo, mucho a Cristo. No solamente tenían el título, sino que su vida daba testimonio de aquello, ¿ok? Primera de Corintios capítulo 1, versículo número 2. Primera de Corintios capítulo 1, verso 2. A la iglesia de Dios que está ¿en dónde? En Corinto. Eso está hablando de la iglesia local. A los que santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos, con todos los que en cualquier lugar, hablando ahora de la iglesia de Cristo, la iglesia general, en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos. ¿Y qué dice ahí? Y nuestro. Ahora, aquí es importante esto. Aquí este versículo nos enseña la existencia de la iglesia local, ¿verdad? Geográficamente, en el contexto que estamos leyendo, específicamente en el territorio de Corinto. Pero luego el apóstol Pablo apela o nos dice que en muchas partes del mundo hay iglesias locales, y todas aquellas iglesias que profesan que Jesucristo es el Señor son llamados parte de la iglesia de Cristo, y estos miembros son llamados a la santificación. A la santificación. Apocalipsis, por favor. Apocalipsis. Vea lo que dice la palabra de Dios. Disculpe, no apunte bien ese versículo, no es Apocalipsis. Sigamos adelante. A los miembros de la iglesia de Cristo se les conoce como creyentes, se le conoce como hermanos, tienen al Señor en común como Señor y Dios, se les conoce como cristianos, se les conoce como santos, y se les conoce también como elegidos. Elegidos. Vea lo que dice Marcos 13. Marcos capítulo 13, por favor, vaya conmigo en el contexto de la palabra de Dios. Marcos capítulo número 13, versículo número 27. Marcos capítulo número 13, versículo número 27, por favor. Dice la palabra de Dios: y entonces enviará a sus ángeles y juntará ¿a quiénes? A sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo ¿de qué? Del cielo. Romanos 8:33. Vamos por favor al texto. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo número 33.
Dice la Escritura, ¿quién acusará a quiénes? A los escogidos de Dios. Dios es el que ¿qué? El que justifica. Efesios 1:4. Efesios capítulo 1, versículo número 4, por favor. Efesios capítulo 1, versículo número 4. Dice la Escritura, según nos, ¿qué, hermanos? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Primera de Timoteo, vamos a ver otros textos que nos enseñan acerca y poder distinguir bien qué es la iglesia de Cristo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo número 14. Primera de Corintios 6, 14. Dice la Escritura, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor, ¿qué dice ahí? Jesucristo. Ahora déjenme decirle, ¿cómo vamos a guardar un mandamiento que no conocemos? ¿Es posible guardar un mandamiento que no conocemos? Pues básicamente no, porque somos ignorantes en esa área. Por eso la importancia de ser enseñados en la fe. Efesios capítulo 5, por favor. Vamos a ver el texto. Efesios capítulo 5, versículo 24 en adelante. Efesios capítulo 5, versículo 24 en adelante. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia, ¿qué dice ahí? Gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la, ¿qué dice ahí? Iglesia. Ahora, déjeme aclarar bien el punto. La iglesia de Cristo es la suma de todos los creyentes, de todas las épocas, de todos los lugares, que han puesto su fe y su confianza en Jesús, los cuales se han identificado con el Señor a través de las aguas bautismales y han seguido al Señor en la doctrina de los apóstoles. Eso es la iglesia de Cristo. Se espera que ese tipo de hermanos, de creyentes, formen parte de la iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? La iglesia local se espera, y déjeme enfatizar, se espera que sea el conjunto de todos los hermanos y todas las hermanas que han puesto su fe y su confianza en Jesús como su Salvador personal, que han hecho su profesión pública de fe a través del bautismo y están siendo adoctrinados en la fe de los apóstoles. Básicamente debería de ser lo mismo. Pero dentro de la iglesia local, desafortunadamente hay gente que no reúne todos esos requisitos. ¿Ok? Se espera que la iglesia local sea una extensión de la iglesia de Cristo, la aglomeración de todos los creyentes. Desafortunadamente, en las iglesias locales, no todos los miembros son salvos. No todos los miembros están comprometidos con la causa de Cristo. No todos los miembros de una iglesia local son bautizados. Ahora, se esperaría que el 100% fuese así, pero no es así. ¿Sabe por qué?
Porque la iglesia local, principalmente, hermanos, estamos nosotros, ¿cómo decirlo? Nosotros, ¿cómo explicárselo? Nosotros confiamos en su profesión pública de fe. O sea, el ser miembro de una iglesia local, nada más tenemos por garantía que usted dice, sí soy salvo. Pero en la iglesia de Cristo, el Señor sabe quién es salvo y quién no es salvo. O sea, desafortunadamente, ¿verdad? O afortunadamente. El Señor Jesucristo sabe quién es salvo y quién no es salvo. Dentro de la iglesia local, nosotros confiamos en que usted ha puesto su fe en Cristo y damos por hecho de que eso es verdad. Pero el texto bíblico dice que desafortunadamente en el mismo campo puede crecer trigo y cizaña. Puede crecer trigo y cizaña. Es increíble, hermano, y eso es algo que nos debería de producir temor, un temor santo. Como dice la palabra de Dios, a asegurarnos que estamos en la común fe, en la común fe. Si nosotros hemos sido salvados, si hemos recibido la fe en nuestro Señor Jesucristo, el Señor espera que empecemos a estudiar la palabra de Dios. Se espera que nosotros vivamos una vida santa, una vida separada. No son títulos bonitos nada más ahí enmarcados en un papel que podemos poner en la sala, sino nuestra vida da testimonio acerca de eso. No para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Ya somos salvos. Una persona que es parte de la iglesia local, y yo sé que lo que estoy diciendo es delicado, pero es cierto. Hay personas que pueden ser miembros de una iglesia local y no ser parte de la iglesia de Cristo. Puede ser usted miembro de una iglesia local y todavía no haber experimentado la salvación genuina. Como lo dije hace 8 días, una de las cosas más alarmantes y más tristes que podemos nosotros como pastores deducir es que pensemos que todos los miembros de nuestra iglesia son salvos. Y déjeme decirle, por eso la importancia de que los ministros, los pastores, los diáconos, los misioneros, todos los hermanos que tenemos la oportunidad de predicar el evangelio, constantemente estemos hablando acerca del evangelio, porque no queremos caer en ese error de dar por sentado de que todos los miembros son salvos. No. Yo recuerdo haber asistido a la iglesia bautista y eso es mi testimonio personal. Yo comencé a asistir a la iglesia bautista a los 12 años. A mí me encantó asistir a la iglesia bautista, las actividades que se hacían, la hermandad que había, la unidad que había. Me gustaba mucho la predicación, pero yo no había puesto mi fe y mi confianza en Cristo. Yo había hecho una oración. Recuerdo que en esos días que el pastor estaba iniciando la iglesia, había por lo menos unas 100 personas allí, y el pastor pues hizo lo mejor que él pudo, y él predicó el evangelio, y al finalizar él guió a todas las personas que estábamos reunidas a hacer una oración, pidiéndole a Cristo que entrara a nuestro corazón, y yo la hice a la edad de los 12 años. A la edad de los 12 años yo oré y dije esa oración, pero no estaba consciente de lo que estaba sucediendo, de lo que yo estaba diciendo, lo que involucraba hacer esa oración. Entonces el pastor, en su deseo de asegurarse de que todos éramos salvos, empezó a preguntarle a cada uno, literalmente a las 100 personas que estábamos ahí: Señor, usted en la primera línea, lado derecho, ¿usted ha puesto su fe y su confianza en Cristo? Y la persona pues hasta como titubeando, pues así como que, pues sí. Y si usted muriera hoy, ¿dónde iría su alma? Y esa persona decía con un poquito de duda, de escepticismo, ¿al cielo? Bien, gloria a Dios. Y le empezó a preguntar uno por uno, y era la misma pregunta y se demandaba la misma respuesta. Cuando llegó conmigo, pues yo ya me la sabía, hermano. Yo ya había escuchado por lo menos 30 veces la misma pregunta. Yo había escuchado ya por lo menos 30 veces cuál era la respuesta, y cuando me tocó a mí, pues yo ya sabía la pregunta y la respuesta, ¿no?
Y me preguntaron, a ver, Alberto, ¿usted ha puesto su fe y confianza en Cristo? Yo, sí. Y si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Al cielo, gloria a Dios. Y pasó de frente, pero yo todavía no era salvo. Yo reconozco y acepto públicamente esa realidad. A los 12 años sucedió eso conmigo. No quiere decir que yo soy la regla, solamente le estoy compartiendo mi testimonio para que usted entienda el punto de vista y lo que yo estoy tratando de explicar a través de la doctrina eclesiástica. Hay muchos que podemos formar parte de una iglesia local, pero no somos parte de la iglesia de Cristo. Y por ende, no somos, en el aspecto específicamente mío, ni siquiera era salvo. Ni siquiera era salvo. A la edad de los 17 años, de los 15 a los 17 aproximadamente, pues yo llegué a enseñar en la iglesia local. Yo llegué a predicar en el grupo de jóvenes. Ocasionalmente me daban la oportunidad de predicar a la iglesia en general. 10, 15 minutitos, no mucho. Yo me acuerdo haberme bautizado. Yo recuerdo al hermano Isidro, el día que nos bautizamos, que le dije, pues yo también, si ustedes se bautizan, pues yo también me bautizo. Y en esos días había un hermano bien gordito. Bueno, no bien gordito, bastante gordo. Y estaba la pileta llena y yo me acuerdo que hermano Isidro me dijo, ¿sabe qué? Pero nos vamos a meter nosotros primero al bautisterio porque cuando se mete el gordito va a echar todo el agua para afuera. Y yo recuerdo que el día que mis padres se bautizaron, yo también me bauticé. Dije, si ellos lo hacen, yo también. Pero vuelvo a lo mismo, yo no entendía, no era salvo, asistía a una iglesia local. Me había bautizado y no era salvo y asistía a una iglesia local, ¿no? Yo recuerdo que a los 17 años pasó un pastor, un misionero, tremendo hermano, predicó acerca del infierno. No recuerdo muchos detalles, pero una cosa sí recuerdo, a mí me dio miedo ese lugar. Y algo dentro de mí, aún con todas estas cosas, había algo dentro de mí que decía, si tú eres salvo, se supone que los salvos no le tienen miedo al infierno. El misionero abrió la invitación general y dijo, si usted no está seguro de la salvación de su alma, levante su mano. Y yo sabía lo que iba a suceder. Me iban a sacar, iban a hablar conmigo. Yo ya me sabía la metodología de todas esas cosas e iba a caer otra vez en el mismo bache. Y decidí no alzar mis manos. Pero había una incomodidad bastante fuerte en mi corazón. Yo regresé a casa. Ya era pasadito de las 10 de la noche, agarré mi Biblia, tomé mi Biblia y los mismos versículos que yo por muchos años ya había enseñado a las multitudes, ahora los estaba leyendo para mí, los estaba aplicando a mi vida personal. Y cuando yo empezaba a leer los versículos, yo doblé mi rodilla, yo hice una oración muy sencilla, yo dije, Señor, si no soy salvo, sálvame. Y si ya soy salvo, pues dame la seguridad de la vida eterna. Y empecé a leer los mismos textos y cuando llegué a ciertos pasajes en particular, la convicción del Espíritu Santo cayó sobre mí de una manera tan poderosa, tan clara, hermanos, que yo ahí automáticamente yo dije, no soy salvo. Me voy a ir al infierno. Y yo rogué y clamé y le pedí al Señor que me salvara. Y ese día yo recibí a Cristo como mi Salvador personal. Asistía a una iglesia local, pero no era parte de la iglesia de Cristo. Me había bautizado en una iglesia local de sana doctrina, con buena enseñanza, buenos estándares, pero yo no pertenecía a la iglesia de Cristo. Y desafortunadamente así como en su momento yo tenía dudas de mi salvación y no era salvo aún asistiendo a una iglesia, se cuentan por miles en las diferentes iglesias locales. En las iglesias locales. Lo que usted necesita hacer es creer que Jesús pagó por sus pecados. Y que el Señor ha muerto, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y si usted cree eso
y lo confiesa públicamente, usted será salvo. Yo recuerdo ese día cuando fui salvo, una de las primeras cosas que yo hice, ya era pasadito de las 11:30 de la noche posiblemente, yo recuerdo, yo decía, tengo que decirle lo que ha sucedido en mi vida a alguien. Yo recuerdo que salí de mi recámara, fui a donde estaban mis padres, toqué la puerta y mis padres me dijeron, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? Y yo nada más entré y le dije, miren, solamente quiero decirles esto. Esta noche, hoy, yo recibí a Cristo como mi Salvador personal. Yo recuerdo perfectamente eso. Ahora, yo le estoy dando mi testimonio. No quiere decir que eso es la regla para todos. Dios decidió que así fuese para poder posiblemente entender más claramente estos puntos de vista en cuanto a la salvación, en cuanto a la iglesia, etcétera. Dios tenía un plan y un propósito detrás de todo esto, y no dudo que se sigue cumpliendo hoy en mi vida, porque así el Señor lo ha determinado. Entonces, retomemos brevemente, y con eso terminamos la escuela dominical. La iglesia de Cristo está conformada por todos los hombres y mujeres que han puesto una fe en Jesucristo, se han arrepentido y Dios les ha otorgado el don de la salvación y la vida eterna. Estas personas ahora son añadidas a una iglesia local, y dentro de la iglesia local esas personas necesitan ser enseñadas en la fe de los apóstoles y perseverar, como dice el texto, perseverar, seguir adelante. Porque no estamos detrás de una denominación, no vamos detrás de un hombre. La iglesia local, se espera que todos sus miembros sean parte de la iglesia de Cristo. Pero es una realidad terrible que dentro de la iglesia local todavía hay muchas personas que no han puesto su fe y su confianza en Jesús. Si usted no ha puesto su fe y su confianza en Cristo, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, usted necesita clamar al Señor y pedirle la salvación de la vida eterna. Y si usted ahí en casita, donde usted está mirando ese mensaje, o los que estamos aquí presenciales, si usted pone su fe y su confianza en Cristo, usted necesita ser añadido a una iglesia local de sana doctrina, buena enseñanza, donde se enseñe que la cabeza es Cristo y donde se enseñan los principios de la palabra de Dios. Se persevera en la doctrina de los apóstoles y se edifica a través de la predicación. Usted necesita ahora ser añadido a una iglesia local, aprender lo que la palabra de Dios enseña. No hay un solo versículo que respalde la idea y afirme que es correcto y se puede hacer de miembros de la iglesia de Cristo fuera de la iglesia local. No hay una cosa como esa. El que parecía que estaba fuera de ese parámetro era Apolos, y dice la Escritura que Apolos era un hombre poderoso en palabra, el cual había sido instruido solamente en el bautismo de Juan el Bautista. Pero cuando conoció a estos siervos de Dios que pertenecían a la iglesia local, le mostraron más rectamente el camino de la salvación, y él terminó siendo miembro de la iglesia local y llegó a ser Apolos compañero de milicia por algún tiempo del apóstol Pablo. Es más, algunos creen que la epístola de Hebreos, si no la escribió el apóstol Pablo, la pudo haber escrito Apolos. De ahí la palabra apologética, defensa de la fe. No hay un solo pasaje de la palabra de Dios donde los miembros estén mutilados del cuerpo. Recuerde, y lo vamos a ver dentro de 8 días porque el tema es bastante extenso. Pero a la iglesia local se le conoce, al igual que a la iglesia de Cristo y la iglesia local, se le conoce como el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo debe de estar unido a la cabeza. Hay algunos hermanitos que son como el dedos, ¿verdad? De los locos Adams. ¿Usted ha visto ese programa? Que la mano anda bailando y corriendo por todos lados, sin pies y sin cabeza y sin manos, nada más los dedos ahí. Hay algunos hermanitos que piensan que pueden estar así, separados. El mismo texto señala que hay maldición para los que son mutiladores del cuerpo de Cristo. Si usted ha sido salvo,
Si usted ha nacido de nuevo, usted necesita pertenecer a una iglesia local. Y dentro de esa iglesia local usted necesita ser bautizado. Y después de ser bautizado usted necesita ser adoctrinado y edificado en la enseñanza de los apóstoles y a través de la predicación de la palabra de Dios, y dejar que el Espíritu Santo ahora le coloque a usted dentro de esa iglesia local, en la posición y en el lugar que usted necesita. Usted debe de ser parte de una iglesia local. Eso siempre ha sido el plan de Dios. Es anormal cuando alguien profesa su fe en Cristo y no quiere ser parte de una iglesia local y no quiere ser enseñado en la fe apostólica. No es normal. Le invito a que usted considere todas estas verdades, y si el Señor nos permite, dentro de 8 días continuaremos con este tremendo tema acerca de la eclesiología. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios de su bendición. Estaremos terminando la transmisión y unos minutitos de pausa y empezamos el servicio de mediodía. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque usted ha sido bueno con nosotros. Te ruego, Señor, que usted nos dé la oportunidad de comprender estas verdades. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos haces una invitación. Así como la salvación es una invitación, Señor, es una oportunidad que tenemos de escucharte, ser salvos, tomar esa decisión. También, Señor, es una invitación a crecer. Bendícenos, Señor. Añade más conforme a tu voluntad. Gracias. En el precioso nombre de Cristo. Amén. ¿Okay? Pongámonos de pie. Dios los bendiga unos minutitos, hermanos.